Buenos días, en este video vamos a hablar sobre la práctica número 12 de la materia de electrónica de potencia llamada troceador elevador. Este, al igual que en la práctica anterior, es un convertidor de corriente directa a corriente directa, solo que este es el opuesto del anterior. El anterior era el troceador reductor, que lo que hacía era que reducir la señal de salida era menor que la señal de entrada, de voltaje de entrada. Entonces en ese troceador lo que va a pasar es que la señal de salida va a ser mayor que la señal de entrada. Y esto va a ser con corriente directa. La señal de entrada va a ser corriente directa y la señal de salida también va a ser corriente directa. Pero el voltaje de salida de este troceador va a ser mucho mayor que la señal de entrada. Y bueno, aquí está el circuito. El troceador elevador es el que está aquí arriba y el circuito de control PWM es el que está aquí abajo. Como se pueden ver, es el mismo circuito, circuito de control que la práctica pasada. Está compuesto de dos partes que lo que hace es que da la señal triangular y está ese comparador que es el que va a crear la señal PWM, que son los pulsos. Y esta señal PWM es la que va a controlar o la que va a conmutar los ciclos de trabajo del transistor este. Y en esta parte del circuito del troceador elevador es un poco diferente, pero tiene los mismos elementos. Tiene un capacitor, aunque bueno, aquí solamente tiene uno, en el anterior eran dos. Y también está la bobina, que la bobina cambió de lugar. Antes estaba donde estaba el diodo, ahora está acá. Y el diodo ahora se encuentra aquí, ya no se encuentra acá abajo. Pero también vamos a seguir usando una carga resistiva. Y en este caso vamos a usar una fuente de voltaje de entrada de 24 volts. Y también vamos a poner un voltímetro aquí para que se pueda apreciar mejor el voltaje que hay de salida. Y el potenciómetro es el que nos va a permitir modificar los ciclos de trabajo o la señal de PWM para controlar el transistor. Entonces vamos a simularlo. Ahora mismo está el potenciómetro en 0%, por lo que no está mandando ningún pulso hacia el transistor, por lo que no está conmutado. Entonces el voltaje que ve la, la carga es el voltaje de la fuente. Entonces, ¿qué pasa si se conmuta? Eh, si fuera en el caso de un simple switch, lo que pasaría es que simplemente se cerraría el circuito y la fuente de voltaje que vería la señal de salida o la resistencia sería el capacitor, que en este caso se tiene que usar un capacitor muy grande para que no se pierda el voltaje debido a la resistencia. Entonces una vez se vuelve a abrir el switch, se eleva el voltaje, pero en este caso estamos usando un BJT, o más bien un transistor, no es un BJT, es un transistor. Eh, entonces lo que va a pasar es que con los pulsos se va a activar el pulso y se va a conmutar el transistor. Entonces va a comportar como si estuviera el switch cerrado. Y como es un pulso, obviamente va a subir y luego va a volver a bajar, por lo que deja de conmutarse y se abre, por lo que ahí es cuando el voltaje aumenta otra vez. Entonces lo vamos a comprobar. Ahorita es en 0% porque no hay pulsos. Entonces vamos a aumentarlo para que se pueda ver los pulsos. Y como se puede ver, aumentó el voltaje. Aumentó el voltaje, ahora está en 54 volts. Como se puede ver, aumentó mucho el voltaje. Considerablemente es mayor a los 24 volts que hay en la señal de entrada. Entonces si nos vamos aquí, esta es la señal morada o la señal rosa. Es la señal de salida que da 55 volts y la señal azul es el pulso de PWM. Entonces básicamente lo que hace es que aumenta mucho el voltaje con respecto a la entrada
y el voltaje puede variar. Si nosotros, por ejemplo, ponemos otra vez en 0 volts, el voltaje se regresa, ya que al momento de cerrar el circuito se abre, y ahora lo que se va a ver es eh, debido a la resistencia, el capacitor se empieza a descargar, y ahora que es 24 volts lo que está mandando por acá, se empieza a reducir y se empieza a estabilizar hasta ese voltaje, por lo que el voltaje varía siempre de la señal de fuente de voltaje hasta más. En este caso son 54.5 volts.